noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos antes de las 9 de la noche ya estamos en vivo hasta las 10, el día 1, el primer día de la apertura del cepo al dólar. Y la verdad que muchas especulaciones se hacían respecto a qué podía pasar en este día 1, en este primer día de apertura del cepo cambiario, de dejar liberado el dólar después de 4 años de cepo, 4 años de restricciones para la compra de dólares en la Argentina y de tener un dólar oficial y un dólar paralelo. Y la verdad que lo que sucedió en este primer día de dólar sin cepo es absolutamente nada. El dólar obviamente oficial subió, que estaba en 9,80, 9,70, subió y se estabilizó sin la intervención del Banco Central alrededor de los 14 pesos. El Banco Nación informó el dólar de venta hacia el final de la jornada en 13,95, en las casas de cambio estuvo alrededor de 14,10, pero el dólar mayorista, que es el dólar que compran los bancos y los grandes operadores, cerró en 13,38, 13,40, es decir, muy por abajo. Seguramente estos spreads, estas diferencias entre el dólar minorista y el mayorista tienen que ir achicándose. Todavía no está claro, digamos, cuál es la tendencia, dónde va a estar efectivamente el único dólar oficial, pero si el mayorista se afirma alrededor de los 13 pesos o 13,40, este dólar, el dólar que hoy estuvo a 13,95 en el Banco Nación y en casa de cambio alrededor de los 14 pesos, bueno, ese dólar tendría que bajar. Pero bueno, hay que ver qué pasa a partir de mañana. ¿De cuánto fue la devaluación en el primer día del cepo? Entonces, bueno, una suba del dólar del orden del 40%. Y muchos se preguntaban si se superaba o no la primera prueba, que la primera prueba era poder estabilizar el dólar en un valor que está muy por debajo del valor que tendría el dólar si uno tiene en cuenta la cantidad de pesos que hay dando vuelta en la economía y las reservas que tiene el Banco Central. De hecho, el dólar hoy a 14 pesos o a 13,40 en el mayorista es un dólar que está por debajo de lo que fue en los últimos meses el dólar paralelo. Es un dólar más barato de lo que fue el dólar paralelo. Igualmente, es un dólar 40% más caro en el oficial. Y en un ratito vamos a hablar, acá está Mario Blecher, expresidente del Banco Central, bueno, fue durante toda la campaña asesor de Daniel Scioli, y me interesa mucho su opinión, porque aparte es un hombre que está en el mercado financiero. Me parece que ahora se empieza a jugar la segunda prueba o el test para la política de Prat-Gay, que es cuánto de la suba del dólar oficial, de la devaluación, se pasa a los precios. Es decir, cuánta inflación adicional podemos tener por la suba del dólar. Pero si había dos pruebas, la primera era sin cepo, dejar flotar el dólar en la Argentina podía significar que hubiese un desbande cambiario, es decir, que la gente se abalanzara en los bancos por comprar dólares, que el dólar se podía disparar a cualquier nivel. Bueno, eso hoy no ocurrió. Por eso, la primera pregunta, ¿a cuánto estuvo hoy el dólar? Bueno, estuvo dentro de lo que esperaba el equipo económico. Alrededor de los 14 pesos, incluso el dólar mayorista más bajo, 13,40. Algunos le decían al Banco Central, ¿por qué no salió a comprar el Banco Central? Hoy el Banco Central podría haber dejado el dólar un poquito arriba y haber acumulado 100 millones de dólares de reserva, pero no lo hizo, no intervino el Banco Central. El Banco Central, que venía perdiendo todos los días 200 millones de dólares, 150 millones de dólares, con el actual esquema y con cepo, hoy sin cepo no perdió reservas. Con un dólar estabilizado, 40% más alto el dólar oficial. Es decir, y prácticamente sin brecha, desapareció el dólar paralelo, porque los que van y compran el paralelo son los que tienen todo absolutamente en negro. Bueno, se pudo comprar hoy sin restricciones. Bueno, hubo muy pocas operaciones. Hubo operaciones más que nada de operadores mayoristas, de bancos, de empresas que pedían dólares al Banco Central para hacer importaciones. Muy pocas operaciones minoristas. En parte porque, obviamente, la suba del dólar a 14 pesos desincentiva esa oferta o esa liquidación de temporada que había con el dólar oficial con cepo, que todo el mundo sabía que ese dólar era un dólar muy, muy barato. Era la oferta de la economía argentina en el último año. Pero también es cierto que el dólar a 13,60 o el dólar cerca de 14 pesos es más o menos el dólar
tarjeta, era más o menos el dólar tarjeta de los turistas argentinos que se iban al exterior y pagaban al tipo de cambio oficial viejo más el 35%, y por esa vía se fueron 7.000, 8.000 millones de dólares en el último año. Sin embargo, liberado el cepo, para acceder a ese dólar no hubo una corrida sobre los bancos, no hubo una gran afluencia de gente buscando dólares en los bancos. Bueno, el tope de compra es 2 millones de dólares mensuales como antes del cepo, ya lo habíamos contado. Pero insisto, la novedad, me parece la noticia del día, ahora lo vamos a hablar con Mario Blecher, es que vos abriste el cepo, extendiste totalmente los topes de compra, como había previo al cepo hace 4 años, y no tuviste una corrida cambiaria, no tuviste una corrida al dólar, y además el Banco Central no tuvo que hacer lo que muchos temían, que era tener que estar vendiendo reservas en 15 pesos para que no supere los 15 pesos y dé la sensación de que se desbandaba el dólar y demás. Ese era el peor escenario para el día de hoy. Y eso no ocurrió ni por asomo. Si el dólar estuvo incluso con dificultades para, de alguna manera, ubicarse alrededor de los 14 pesos. Por ahí podría haber estado más bajo de los 14 pesos hoy. El Banco Central, muchos lo critican porque dicen, hoy tendría que haber comprado dólares, haber aprovechado y dejado que el dólar suba un poco más, hasta 14,50. Y no lo hizo porque justamente quería mostrar que de la banda de los 15 pesos originales, por lo menos el primer día, el dólar estuvo bastante lejos. Bueno, ¿qué pasó con el dólar ahorro y el dólar turista? Bueno, desapareció. Ya el dólar es el dólar único. Los que fueron a comprar a los bancos dólar a 14 pesos o 14,10, compraron eso para atesorar o para irse al exterior, es lo mismo. Y aquellos que quieren pagar con tarjeta de crédito en el exterior están pagando el dólar a 14 pesos o a 13,95 en el día de hoy porque se liquida con el tipo de cambio oficial del Banco Nación. Bueno, ¿hay recargos de ahora en adelante para la compra de paquetes turísticos al exterior? No, no hay recargos. Se compra a un dólar oficial más caro, de 14 pesos, pero no se le recarga el 35%. Y había una pregunta respecto a qué pasaba con las devoluciones que tiene que hacer la AFIP para todos aquellos que se fueron al exterior en el último año pagando con el dólar tarjeta, el recargo del 35% que retuvo la AFIP, o aquellos que compraron dólar ahorro y se lo llevaron los billetes a la casa y tuvieron que pagar un recargo del 20%. Bueno, eso se va a poder deducir de la declaración de ganancias anual el año próximo. En abril en el caso de los autónomos, a principio de año en el caso de los empleados de relación de dependencia. Bueno, ¿qué pasa con los pagos pendientes de las tarjetas de crédito? Bueno, se van a liquidar al tipo de cambio oficial del momento de cierre de la tarjeta, que en su mayoría están cerrando el 30 o 31 de diciembre. No sabemos cuál va a ser el dólar a fin de año. Si va a ser un dólar más alto del 14 pesos de hoy o más bajo. Justamente el Banco Central quiere dar la impresión de que va a flotar el dólar, que puede ir un poco para arriba, puede ir para abajo, no lo sabemos. Y me parece que acá viene lo importante, ¿no? ¿Qué pasa con las tasas de interés de los depósitos y de los créditos que han subido mucho, sobre todo la de los créditos? Porque el Banco Central, justamente para evitar una corrida al dólar, subió fuertemente las tasas de interés antes de hacer esta medida, están alrededor del 40%. Algunos bancos no están pagando el 40% para los depósitos porque tienen mucha liquidez, muchos pesos, y no están deseosos de captar demasiados depósitos, pero sí ya han empezado a recargar sobre los créditos. Y ese es el desafío que tiene ahora la política económica. Tratar de estabilizar en las próximas semanas o hacia enero el dólar en estos valores, un poco más bajo, un poco más alto, pero sin tener una tasa de interés tan elevada que puede impactar sobre el consumo, sobre la inversión, sobre el nivel de actividad. Y lo que vamos a discutir hoy, que me parece que ahora es el desafío principal del equipo económico, no es ya el tema este de la prueba principal. Y si abren el cepo, ¿qué? ¿Se desbanda todo? ¿Hay un dólar de 20 pesos? Bueno, eso no ocurrió. Y parece difícil que en estas condiciones vaya a ocurrir en los próximos días. Al contrario, la idea es, hoy decían, quedó una oferta de 300 millones de dólares que no liquidaron exportadores en el día de hoy, porque el Banco Central les estaba diciendo, véndanme los dólares a 12 pesos, y los exportadores dijeron, no, a 12 pesos no te lo vamos a vender. Entonces es probable que mañana también haya algunas presiones para la baja del dólar en vez de una suba importante respecto de los 14 pesos. Pero el desafío principal es que no se traslade a precios esta suba del dólar oficial.
de 40% que ocurrió en el día de hoy. Es decir, que no entremos en el camino de los últimos 4 años, cuando el dólar subía de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, y aún así siempre el dólar te terminaba quedando a los 6 meses barato. Es decir, el desafío que tiene por delante el equipo económico de Macri es que dentro de 6 meses no estemos diciendo, uy, mire, tiene el dólar a 14, nos tiramos de palomita a comprarlo porque es un dólar muy barato, aumentaron todos los precios de la economía mucho más de lo que aumentó el dólar. Ese es el principal desafío que tiene por delante el equipo económico. Y los gremios empiezan a dar algunas señales de alerta, porque dicen, ojo que las remarcaciones fueron muy importantes previa a la devaluación del día de hoy y están reclamando ya una recomposición salarial cuando las paritarias recién comienzan fuerte a partir de marzo próximo. Entonces, ahí tiene Macri en el tablero, por un lado la política económica y por otro lado la política. ¿Cómo hace para llamar rápido a este pacto, a este acuerdo social y tratar de, ahora sí, hacer la otra parte de la política económica, que es un plan antiinflacionario, que no ha anunciado. Hasta ahora el kirchnerismo no tenía plan antiinflacionario, lo único que tenía era el dólar como única ancla de la economía. Bueno, ¿cuál es el plan antiinflacionario de Macri? Por ahora no lo sabemos. Ya está en nuestros estudios, además de Mario Blecher, Rubén El Pollo Cebrero, sindicalista de Ferroviarios, alguien que está hoy cercano a la CGT también de Hugo Moyano, que hoy salió muy duro Moyano. Dice Moyano, no le vayan a poner cepo ahora a los salarios, hay aroma a los 90 en la política de Macri. Sorprendió Moyano porque se lo creía que está más cerca de Mauricio Macri que otros sindicalistas. Está en nuestros estudios también Nicolás Mazó, que es el jefe del bloque de diputados de Cambiemos, hombre clave en la Cámara de Diputados para Mauricio Macri. Jorge Donofrio, que es el presidente del bloque de senadores del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, y Ariel Aguilar, que es empresario de la Gelbar, empresario del kirchnerismo. Ha habido muchas críticas en el día de hoy por parte del kirchnerismo, muy duras a la política económica que está implementando a partir del día de hoy Mauricio Macri. Mire el informe. Después de 4 años, Argentina salió del cepo cambiario y dejó a la moneda en un régimen de flotación sucia. Mauricio Macri y Alfonso Pratgay decidieron ejecutar una devaluación que ronda el 40% y abre un escenario pleno de interrogantes. En el primer día sin cepo, la cotización del dólar rondó los 14 pesos y las operaciones fueron pocas porque los bancos tuvieron que adaptarse a las nuevas normas. Con el fin del cepo, el gobierno autorizó a comprar dólares nuevamente por un máximo de 2 millones de dólares diarios. El ministro de Economía y Finanzas afirmó en conferencia de prensa que la administración Macri conseguirá financiamiento para evitar mayores turbulencias. Esperan contar con entre 15.000 y 25.000 millones de dólares en el próximo mes. Las cerealeras, los bancos y el intercambio de monedas con China reforzarán las alicaídas reservas del Banco Central. Y esto, por supuesto, que es un trabajo en progreso, pero podemos decir que de esos 10.000 millones de dólares con los cuales nos sentíamos cómodos, estamos hablando de un rango de entre 15.000 y 25.000 millones de dólares de ingreso de divisas en los próximos 4 semanas, en Argentina. El ministro de Macri no quiso precisar qué valor del dólar pretende el gobierno de Cambiemos. ¿Cuánto va a costar mañana el dólar? ¿Qué capacidad va a tener el Banco Central para responder a esa pregunta? ¿Qué movida espera? Ojalá lo supiéramos, ¿no? Bueno, pero usted mencionó un precio aproximado de 14 pesos y 20 y pico, ¿no? Hoy andaba por ese nivel de precios, ¿no? Veremos mañana qué es lo que va a pasar. Mientras el Banco Nación, que preside Carlos Melconian, ofreció la divisa por debajo de los 14 pesos, el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gavi, afirmó que el dólar no debería valer más de 14,20. Para evitar la fuga al dólar, la Casa Rosada ordenó subir la tasa de interés y situarla en torno al 38%. Pero la frazada es corta y la suba de las tasas también provoca un encarecimiento del crédito que puede enfriar la economía. Por eso el objetivo es reducir las tasas en el mediano plazo para evitar 2 efectos: el impacto negativo sobre el consumo y que la caída de la actividad derive en un escenario recesivo con inflación. Bueno, ya estamos con Mario Blecher, expresidente del Banco Central. Un hombre que estuvo muy cercano en la campaña a Daniel Scioli, pero una opinión que yo respeto, que me parece que es interesante de ver, porque no es una opinión interesada como podría ser la de los economistas de Cambiemos,
pero es una opinión que tampoco está en las antípodas, ¿no? En el kirchnerismo que, como decía ayer Miguel Bain, está preocupado por estas horas por hacer política y ver, como ha dicho Kicillof, digamos, criticar básicamente desde el inicio, cuando todavía no se han visto los resultados, digamos, del programa económico. ¿Cómo está viendo Blecher lo que ha sido hoy? Por un lado, una devaluación importante, 40%, pero por otro lado, bueno, sin cepo se ha podido estabilizar el dólar muy por debajo de lo que muchos creían. Bueno, yo creo que la forma como esto se ha hecho no era la forma que yo hubiera preferido, en el sentido que hubiera sido más gradual, pero la forma como esto se hizo, las preparaciones que se hicieron, todo el tema de los futuros, que ya todo el mundo se olvidó, pero el tema de los futuros, el tema de los recursos para aumentar, aunque sea con endeudamiento, pero para aumentar las reservas del Banco Central, le dieron cierta tranquilidad al público. Es decir, lo fundamental para mí era ver si hoy había caos en el mercado o había orden. Y así como dijiste, hubo orden. Eso significa que el programa por lo menos empieza de alguna manera con credibilidad, ¿no? O sea, el público le creyó al ministro de que tiene suficientes municiones como para mantener este programa en la forma de abrir el cepo y evitar que haya exceso de demanda. Además, yo creo que la forma como esto también se hizo puede haber causado un movimiento de aumento en la oferta, no solamente que la demanda que no hubo cola, como usted decía, sí. No hubo colas en los bancos. Y no hubo desorden en la demanda, pero sí, parece haber también un cierto movimiento en la oferta. Hay gente que piensa, bueno, a lo mejor 14 es un buen precio. Y empieza a vender los dólares, claro. Que, claro, lo que siempre decimos, los argentinos, por lo menos con capacidad de ahorro, tienen muchos dólares. Lo que pasa es que no los ponen en el banco, los tienen en el colchón. Exacto, afuera. ¿Cuál fue? A ver, vamos a ir de a poquito, de a uno para no marear a la gente, de a una las preguntas. ¿Cuál fue el dólar de hoy, digamos? ¿Cuál fue este 14 pesos, el 13,38, 13,40, que es el dólar mayorista? No, los dos, ¿cierto? Porque hay costos de transacción diferentes. Pero lo que sí es difícil de afirmar así directamente que la devaluación fue 40%, porque había 5 tasas de cambio, 6 tasas de cambio. Esta movida de hoy tiene varias partes que yo creo que se pueden analizar separados. Una parte es la unificación, que eso es un tema separado. Otra parte es el cambio en el valor del dólar, o sea, la devaluación, ¿no es cierto? Y otra parte son las restricciones que se han eliminado. Son 3 cosas relativamente diferentes que se hicieron todas juntas prácticamente. No todas las restricciones han desaparecido. Las restricciones sobre los stocks acumulados de deuda, tanto a los importadores como a las remesas de divisas, esas restricciones se mantienen. Pero se han eliminado las restricciones más importantes, sobre todo la de el flujo de nueva importación. Eso es fundamental. A ver, Mario, uno puede decir que la primera prueba esta, que era tan temida también por el gobierno, digamos, porque la verdad que el dólar oficial subió 40%, pero el gobierno de Cristina lo subió 25% en un día, en enero del año pasado, con cepo. Y aún así, ese año tuvo 40% de inflación, le cayó el consumo, es decir, siguió con los mismos problemas sin levantar el cepo y sin que le ingresen los dólares. Digamos que la prueba hoy de estabilizar el dólar, que era una prueba de fuego, ¿no? Porque muchos decían, ojo que lo van a tener que ir a buscar a 20 pesos, ojo que van a tener que vender fuerte a 15 pesos porque si no va a superar eso y eso va a significar nuevas remarcaciones. ¿Hoy la prueba la pasó el equipo económico? Hoy la prueba la pasó, hoy. Vamos a ver cómo sigue la historia. ¿Por qué digo que hay que ver cómo sigue la historia? Porque lo que hemos visto es una cosa muy parcial. Se ha establecido una serie de cambios y de reformas o de diferencias en el procedimiento del mercado de moneda extranjera, de divisas. Pero todo eso tiene que estar insertado en un plan mucho más integral, mucho mayor. Para la gran pregunta que vos hiciste, ¿cuál es el pass-through? ¿Cuál es el efecto de esta devaluación sobre los precios al público? Si habrá nuevos aumentos de precios. Sí. ¿Cuál es el efecto? Eso depende de cuáles son las otras políticas, no depende solamente de lo que pasa en el mercado cambiario. Depende si la situación fiscal se estabiliza, depende de qué pasa con la cuestión monetaria, depende de muchas cosas. Que vos decías, bueno, el público todavía no ha aceptado el programa o tendrá que ver qué pasa con el programa, pero nosotros no hemos visto el programa. Vamos a ver cuál es el programa. Es decir, solamente ha habido un programa para abrir rápidamente el cepo. Lo cual es importante. Era un objetivo importante. Es un objetivo importante porque si no se puede importar insumos, no se puede producir.
Si no se puede remitir dividendos, no se puede esperar inversión. O sea, no se puede esperar que la economía salga de la situación en que está si el cepo no es solamente sobre el dólar, sino sobre toda la economía. Eso es importante, pero es importante evitar que esto cree una dinámica propia con respecto a precios, salarios, devaluación, dólar. Es importante ver cómo se compensa de alguna manera. Ahora, esa dinámica, claro, lo que sucede es que tal vez el equipo de Macri dijo, bueno, en los últimos 4 años tuvieron cepo. Con el cepo se terminó el crecimiento de la economía en los últimos 4 años, lo que estaba contando usted. Y además entraron también en un ritmo de devaluación, dólar, salarios, inflación, que es decir, cuando empezó el cepo el dólar valía 4 pesos. Cuando terminó el cepo valía antes de la devaluación de hoy 10 pesos. Más todas las tasas adicionales, todas esas múltiples... Claro, 10 pesos en el oficial, pero valía 11.80 para el dólar ahorro, 13.60 para el dólar turista. Y aún así la gente le compraba mucho dólar ahorro, le compraba mucho dólar turista y se le iban a las reservas del Banco Central. Seguro, porque no había credibilidad en el sistema. Esto funciona mucho con credibilidad, pero funciona también con políticas prácticas. Tenemos que ver qué va a hacer. Hasta ahora el gobierno no ha dicho absolutamente nada qué va a hacer con el déficit fiscal, y las medidas que ha anunciado de carácter fiscal son todas expansivas, todas aumentan el déficit. Me imagino que de alguna manera buscarán tratar de disminuir el déficit, pero también tenemos que tomar en cuenta de que hay una situación internacional. A ver, lo que dice Mario Blecher, al gobierno hoy lo están corriendo, aunque parece que el gobierno hoy aplicó una política ortodoxa, lo están corriendo al contrario, por ser demasiado heterodoxo. Es decir, lo están corriendo porque lo que hizo es liberar el dólar, que era algo inevitable porque no tenía reservas para defenderlo, pero todavía no hizo los deberes desde el punto de vista fiscal, no dijo cómo va a achicar el déficit fiscal para no emitir tantos pesos. Sí, o que nos diga que no nos va a achicar y en lugar de emitir pesos va a endeudarse externamente para de esa manera financiarlo, que también es una posibilidad dada la situación internacional. La situación internacional es una situación de cíclica, de una caída en la demanda. Por eso a lo mejor se pueden hacer algunas políticas anticíclicas de alguna manera. Es algo que se debe juzgar cuando sepamos cuáles son las intenciones. Si el gobierno aprovecha el hecho de que la Argentina tiene muy poca deuda para endeudarse, significa que no piensa achicar el déficit. Entonces hay que ver qué pasa. Yo no lo veo todavía. Yo creo que es un paso positivo en la dirección correcta, se han hecho los preparativos correctos, pero hay muchos riesgos que todavía no nos quedan claros cómo se van a manejar. Digo, una pregunta para Mario Blecher. Sí, ¿dónde y cómo hubiera sido el ajuste de Scioli? Las historias contrafácticas. Sí, o sea, ¿cuál hubiera sido la receta del equipo que acompañaba? Bueno, nosotros a en Scioli? principio pensamos de que la devaluación tenía que ser mucho menor por varias razones. Primero, para evitar el traspaso de precios, para evitar en una situación de caída de los salarios reales, que es algo que puede pasar si los precios no se controlan. Y pensamos de que había que ir abriendo de a poco el cepo, ir abriendo de a poco para de esa manera dar tiempo al ajuste y no necesitar endeudarse como el gobierno lo está haciendo. Ahora, Pero ¿cómo achicaría el déficit? Digo, porque usted está marcando que Macri no achica el déficit. Yo no estoy marcando, estoy diciendo que no sé cuál es el plan fiscal del gobierno. Yo no sé, tal vez tenga un plan fiscal. Nosotros pensamos de que los subsidios no se deben cortar en este momento, porque no es el momento cíclico para hacerlo. Tenemos caída de la demanda externa, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en China. No es el momento para que también hagamos caer la demanda local por consumo e inversión. O sea, era mucho más gradual. Y además hay un punto importante. Evidentemente, la devaluación tiene efectos sobre los precios y todo esto, pero aumenta la competitividad de Argentina, aumenta la competitividad. Lo que nosotros tratamos de resaltar todo el tiempo es de que no es la única forma de aumentar la competitividad. La competitividad se puede aumentar también con nuevas tecnologías, con nuevos productos, con más productividad, con mejor infraestructura. Y nosotros poníamos más el acento en ese elemento que en el elemento de la tasa de cambio. Pero bueno, eso es un poco Mario, la a ver, historia. ¿cómo se consigue hacer lo que hace, por ejemplo, Chile, que subió el dólar en el último año 20% y tiene 4% de inflación anual? Hacer lo que hizo, no sé, Brasil, que subió 60% el dólar en el último año y tiene 9-10% de inflación anual. Bueno, tiene ahí dos formas. Lo mismo pasa en Uruguay, es decir, países que cuando necesitan devaluar porque no le ingresa mucho dólares, sube el dólar
y nadie se vuelve loco porque tienen una inflación muy pero muy bajita. Primero que esas son economías que están menos dolarizadas. En la Argentina, por empezar, hay muchos precios que están en dólares. El precio de propiedades están en dólares. O sea, eso automáticamente te sube. O sea, la transmisión de la devaluación a los precios es menor en los países que vos mencionás que en la Argentina. Parte porque está dolarizado. Hay que desdolarizar. También es otro objetivo. Pero por otro lado, en algunos de los casos que vos mencionaste, el punto es que tienen recursos desocupados más que lo que nosotros tenemos ahora, una situación prácticamente de empleo, de pleno empleo, prácticamente. O sea, hay presión al no haber habido suficiente inversión, hay mucha presión sobre los recursos. Entonces, si vos pones presión sobre los recursos, los precios suben más cuando haces una devaluación. A ver, la pregunta que uno se hace en este momento es si el dólar a 14... ¿es caro o barato? Digamos, esa es la pregunta obviamente que todo el mundo se hace. Bueno, por supuesto, es mucho más caro de lo que era. Sí. De manera que el peso es mucho más barato. Sí, se ha devaluado el peso, evidentemente. El peso. Sí. Por eso, para que el público desdolarice sus portafolios, o sea, prefiera tener activos en pesos, necesitas darle una tasa de interés alta, que en este caso puede causar también efectos recesivos. Entonces tenés que, pues si no le das una tasa de interés alta, el público no va a tener activos en pesos. Tenés que alimentar la codicia, para ponerlo en otros términos, ¿no? La tasa de interés tiene que ser alta en estos casos porque si no los precios se quedan dolarizados y tenés una inflación importante. Pero eso tiene que ser temporario. A ver si distinguimos un concepto que creo que es importante que el público lo distinga. ¿Qué es lo que es el pasar de un equilibrio a otro, pasar de una situación a otra y cuáles son los mecanismos de la transición? La tasa de interés alta tiene que ser un mecanismo de transición. No se puede basar, digamos, todo en una tasa de interés alta por mucho tiempo. Pero la competitividad que tiene que tener un país para poder insertarse en el mundo es algo permanente, no es algo que es solamente de transición. Entonces, y la tasa de cambio no puede ser el único elemento de esa permanencia, que siempre estar compitiendo con tasas de cambio. Todo el tiempo andar devaluando. Exactamente. Entonces necesitamos utilizar esta oportunidad, así como se está haciendo en este momento, que bueno, había que salir del cepo, la tasa estaba atrasada, lo que sea, pero de acá en adelante creo que no se puede basar siempre en ganar competitividad basado solamente en la tasa de cambio. Es una oportunidad para que realmente la inversión... Bueno, pero eso depende claramente de qué pasa con la inflación y los precios internos. Bueno, uno dice, bueno, supongamos que bajaran el dólar a 12 pesos. Y a 12 pesos Argentina, con lo que han aumentado todos los precios de la economía... no es competitivo. Y no solamente no es competitiva, sino que todo el mundo va a querer comprar dólares porque le va a salir más barato irse a Estados Unidos y comprar en Estados Unidos o en Brasil que comprar en Argentina. Eso puede ser si tenés una tasa de interés que no es suficientemente alta, pero la tasa de interés tiene que ser suficientemente alta para atraer ahorros a los pesos, para que no corran la gente a los dólares, pero en la transición, durante esa transición tenés que ver qué va a hacer el gobierno para incentivar la inversión, para mejorar la productividad. Eso es lo que falta en el programa en este momento. Yo no digo que está bien o está mal, yo no sé cuál es el programa. ¿Cuánto tiene que ser la inflación el año próximo para que sea exitoso, digamos, el programa actual? No, ¿cuánto tiene que ser? 2%, pero no sé, no estoy seguro que puedas llegar al 2%. No, te quiero decir, tiene que ser una inflación baja si querés ser... No tendría que volver al 2014, lo que le pasó a Kicillof, que se le fue la inflación a 38%. No tendría que volver a esos niveles, sobre todo en un mundo en el que hoy en día hay tendencias recesivas y no inflacionarias. Porque si no, no podés competir con el resto del mundo. Pero todo eso se puede hacer siempre y cuando haya un programa consistente que también de alguna manera compense a los que pierden. Porque una devaluación tiene efectos distributivos, no hay ninguna duda. Sacar el cepo de por sí, sacar las restricciones le beneficia a todos, pero devaluar no le beneficia a todos. Hay grupos que le beneficia, hay grupos que no, hay un problema distributivo. Eso tiene que tener alguna compensación. Yo no sé cuál es el plan del gobierno, pero si vos tenés una situación en la cual tenés bastantes problemas en la calle desde el punto de vista social y político, por más competitivo que sea, nadie te va a invertir. Entonces tenés que tomar eso en cuenta dentro de la función de la inversión. Mario Blecher, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Bueno, Pollo, durísimo hoy Moyano, ¿no? Dijo, espero que no le quieran poner un cepo ahora a las paritarias. Esto tiene aroma a los 90. Digamos, ¿hay un sector del sindicalismo que está en alerta a partir de las medidas económicas?
Lo que pasa es que es un problema, la verdad. Hoy estábamos charlando con un grupo de compañeros. El billete más grande que vos tenés en la economía no te alcanza, apenas te alcanza para comprar 1 kilo de carne. Y eso, dentro de los trabajadores, es un hecho real. Yo te estaba escuchando la preocupación por el dólar, que bueno, es una preocupación real, pero la verdadera preocupación que tenemos los laburantes es que en los últimos 2 meses han ocurrido aumentos de precios de la canasta básica que llegan al 23-27%. Creo que está entre el 5 y el 7%, me estaba comentando un compañero que estaba estudiando los números, que podría llegar la inflación este mes. Entonces, la verdad nosotros estamos muy preocupados. Hoy tuvimos una reunión con casi 40 sindicatos y organizaciones en la cual le hemos pedido una entrevista a Macri para plantear este problema y para plantear el tema de que hace falta un bono de fin de año para cubrir, aunque sea, las necesidades de los problemas que hemos tenido este mes, la clase trabajadora. Yo recién estaba hablando con el compañero y me planteaba, porque le mostré la carta. El compañero dice, es el jefe del bloque de diputados, de Cambiemos. No te enojás, ¿no? Del macrismo. Entonces le voy a mandar la carta por él, así ahorramos, no vamos al correo. Sí. ¿Y qué le estaba planteando? Él me estaba planteando, bueno, pero el aguinaldo no va a tener impuesto a las ganancias. Sí. Eso sí, a un sector como nosotros nos beneficia, pero nosotros tenemos que recordar que el kirchnerismo nos dejó un 40%, la mitad de los trabajadores en blanco cobran menos de 6.000 pesos. Y tenemos un 40% de los trabajadores que están precarizados. Y evidentemente esos son los que reciben el mazazo más fuerte y es a la cual nosotros tenemos que dar una respuesta a ese tema. A ver, se viene la segunda etapa, el segundo test para la política económica de Macri y Alfonso Pratgay. ¿Qué pasa con la inflación? Redrado dijo que se va a ver en los precios en los próximos 30 días. Es decir, si los precios se retrotraen al 30 de noviembre o si hay un impacto inflacionario sobre los precios, eso se va a ver en los próximos 30 días. Los sindicatos que por un lado están en alerta, mañana va a haber un sindicalismo que está unificado planteándole al gobierno de Macri el bono de fin de año, el tema de las paritarias. Mira el informe. La devaluación del 40% que ordenó el gobierno nacional para salir del cepo cambiario dispara una pregunta clave. ¿Cuál será el ancla que encontrará Mauricio Macri para evitar una disparada inflacionaria? Después de que el kirchnerismo utilizara durante los últimos 2 años al dólar como ancla, la depreciación del peso se había tornado inevitable. Sin embargo, el gran desafío de la nueva administración es encontrar una manera de impedir que la devaluación se traslade a precios que ya vienen escalando. Con un déficit fiscal que ya llega al 7% del PBI, la posibilidad de reducir la emisión y recortar subsidios fue desaconsejada por el equipo económico que comanda Alfonso Pratgay. Así como decidió elegir el shock para salir del cepo, el presidente de la Nación prefirió ser gradual para avanzar en los recortes de gastos y la quita de subsidios. Aunque el aumento de tarifas eléctricas comenzará el mes próximo, Macri postergará el recorte de la emisión monetaria para evitar mayores turbulencias en el plano social. La clave para contener la inflación parece estar en conformar una mesa de negociación para sellar un acuerdo social. Mientras los empresarios del campo y la industria miran con optimismo el ciclo que se inicia, el sindicalismo ya comenzó a mostrar señales de inquietud. El primero en expresar su preocupación fue Hugo Moyano, el principal respaldo gremial de Macri durante la campaña electoral. Espero que no le hayan sacado el cepo al dólar y se lo quieran poner a las paritarias. La inflación que ha habido en los últimos días ha sido muy alta. ¿Lo que pasó ayer le huele a años 90 o es otra cosa? Tiene un aroma. Macri está en condiciones de lograr un pacto social con empresarios y sindicatos para fijar metas descendentes de precios y salarios. Bueno, está con nosotros, decíamos, Nicolás Mazot, el jefe del bloque de diputados de Macri, de Cambiemos, Jorge Donofrio, del Frente Renovador de Sergio Massa, y Ariel Aguilar, empresario de la Gelbar, cercano al kirchnerismo. Bueno, estaban hoy, Nicolás, festejando de alguna manera la apertura del cepo en Cambiemos. ¿Creen que es positivo? No diría festejando, pero sí muy conformes, porque las preocupaciones que están en boca de todos las compartimos, y por supuesto con muchísima responsabilidad. Tal vez, si me permitís, algunos conceptos respecto a todo lo que se ha hablado hasta ahora. En primer lugar, creo que acá hay una discusión de expectativas contra certezas. ¿Las certezas cuáles son? Hasta hace 6 días
La inflación en la Argentina era una herencia garantizada, producto del modelo económico, una herencia de más de 9 años y cuya posible solución, que nos habían planteado hace 4 años, que era este cepo cambiario, falló. Hasta hace 6 días la herencia también era, ahora tenemos alguna certeza porque hay un solo tipo de cambio, hasta hace 6 días o hasta ayer había 7. No sabemos si la inflación fue la devaluación del 230% o del 500%, pero algo en el medio. La devaluación más grande de la historia moderna argentina. Esa herencia es de un ministro de Economía que dice que las medidas tomadas en 6 días, que no se tomaron en 4 años, benefician a los grandes exportadores. Yo quiero recordar acá algunos puntos que no se han mencionado. Se refiere a Kicillof, de las declaraciones que hizo Kicillof. No, es el ex ministro de Economía, vamos a recordar. El ex ministro de Economía. Sí. Las retenciones que se han eliminado son las que afectaban a las economías regionales, a los pequeños productores que hasta hace 6 días tiraban sus productos porque les convenía más que afrontar los costos de flete que requería la exportación. Y son los mismos que alimentan los pueblos de este país, que se nutren de la actividad en gran medida, de la actividad agroalimentaria, pero de economías regionales, no de grandes productores de soja a quienes se les dejó las retenciones con una quita solo del 5%. Eso reactiva el país, no beneficia a grandes productores, beneficia a pequeños consumidores. Y como hablábamos antes con el pollo, creo que algo muy importante respecto a esta discusión de los precios, porque en definitiva la discusión de los precios es una discusión de poder adquisitivo. Lo que a la gente le importa es cuánto puede comprar con lo que gana. Entonces, por supuesto que es muy importante el índice de precios y en ese sentido hemos ratificado medidas que han funcionado, como el Ahora 12 y el Precios Cuidados, y hemos cambiado las que consideramos que han fallado, como el cepo. Pero la más importante de todas fue la que le genera una transferencia del Estado a los trabajadores de menores salarios, que es la exención y la actualización del impuesto a las ganancias, que tampoco el kirchnerismo se animó a hacer. Ahora, Sobrero dice que está preocupado, digamos, por los aumentos de precios que ya hubo antes de la devaluación, y teme que a partir de lo que ocurrió hoy pueda haber nuevas remarcaciones en los precios. Pero aparte, conociendo la naturaleza de los empresarios de este país, y eso no son certezas, eso es una historia. Ustedes están planteando que lleven los precios a noviembre. No conozco ningún empresario que no te vaya a contestar con el bolsillo. Entonces nosotros estamos ante un problema. Los sectores de menores recursos la estamos pasando mal. Y a eso hay que darle una respuesta. Por eso es importante que sea tomado el tema del bono, para después ver cómo... Yo también entiendo que no se le puede exigir a un gobierno algo que recibe una herencia muy pesada, entiendo todo eso, lo estuvimos charlando fuera de cámara, y tampoco le vamos a poner una pistola en la cabeza, pero que tienen que tomar el tema de los que estamos peor antes de los que están mejor. Yo hubiese empezado al revés, yo hubiese empezado a pensar en los 5.000 trabajadores de Cresta Roja antes de pensar en el cepo, por ejemplo, que son 5.000 trabajadores que quedan en la calle. No, pero empezamos. Mira, yo te contaba que casualmente el único partido político que estuvo presente, además del Frente de Izquierda de los Trabajadores que preside Néstor Pitrola, en la audiencia que se hizo el martes pasado para recibir a los trabajadores de Cresta Roja, fue el PRO, quien estuvo representado por Pablo Tonelli. Lamentablemente, los trabajadores de Cresta Roja no pudieron llegar, y la vamos a repetir, pero lo que quiero decir es que nosotros compartimos absolutamente las preocupaciones, e insisto con un punto: la transferencia, el beneficio que implica la actualización del impuesto a las ganancias y que se mantiene para todo el año que viene, pero inicia como un gesto de buscar en armonía y en paz el fin de año. Está muy bien eso. Nosotros hicimos 3 paros generales. Implica un porcentaje enorme de mejora del poder adquisitivo, que por supuesto va a ser erosionado por la inflación que heredamos y que estamos combatiendo. A ver, vamos a abrir un poquito el juego. Después vamos a explicar un poquito por qué el cepo. Si es para que la gente compre dólares, pues la verdad que la clase media compró 13.000 millones de dólares este año, baratito aparte. Ahora nos ponen el dólar más alto. La verdad que a lo que tenemos la posibilidad de viajar al exterior no nos gusta mucho. Digamos, no es esa la discusión, me parece. Me parece la discusión es cómo se sostienen empleos y cómo se vuelve a crecer. Que la política económica de Prat-Gay puede fracasar o puede tener éxito, pero me parece que está apuntando a eso. Sería un poquito más atrás. Pero ya sabemos ¿Cómo comen los trabajadores? Con sueldo de 6.000 pesos, con la devaluación que hubo y con los remarques que hubo. Yo iría un poquito más atrás, inclusive. Jorge Donofrio, bueno, ¿cómo están viendo desde el Frente Renovador las medidas? Bueno, a ver, en principio hacer votos porque les vaya bien, ¿no? Son muchas las expectativas.
hay cuestiones que habrá que ver cómo se van dando, pero coincido en algo con el pollo, ¿no? A priori veo que la fiesta la van a pagar los que menos tienen. Porque cuando, incluso, fíjate en las imágenes que vos ponés de un gran acuerdo, ¿no? Vemos el sector empresario, vemos los bancos. Ahora, esta devaluación, al que más le afecta, al que menos tiene. Me parece que lo que tendríamos que empezar es, nosotros de la oposición, desde el lugar que nos dio la gente en las urnas, a tratar de, en el marco del Congreso, en el marco del diálogo, a ver cómo le encontramos la vuelta para que nadie se enamore de una fórmula, ¿no? Porque la verdad que hemos fallado históricamente en la Argentina cuando nos enamoramos del proyecto. Acá lo que tenemos que ver es cómo vamos interactuando día a día para que esto salga adelante. Ariel Aguilar, ¿cómo están viendo? Con cierta preocupación algunas medidas que se han tomado, porque está muy bien esto de compensar al campo, de compensar al sector financiero, pero hay un stock de cheques de muchísimos empresarios pymes que hoy perdieron el 40% de lo que tenían y que muchos insumos de los que tienen que comprar los van a pagar muchísimo más caro que en el día de ayer. Eso por un lado. Otro tema, el tema de las tasas que vos hablabas, ¿no? El tema de subir las tasas, tenés dos temas. Hoy para las tasas productivas, sector productivo, están altísimas. Pero además las tasas te enfrían, la subida de tasas te enfrían la economía. La mayoría de las pymes vivimos este mercado interno. Hay una cosa que no coincido, además de los trabajadores, los segundos que pagan una devaluación así son los pequeños y medianos empresarios. Porque nosotros no podemos trasladar este costo íntegro a precio, pero se va a trasladar. En mi caso, hoy el cuero me pasó de 300 a 450 pesos. O sea, yo esto lo tengo que cotizar. No te voy a decir en la parte de los trabajadores porque no se han negociado paritarias, pero cuando habla Caló de un 48%, un 50%, y eso es lo que las pymes no van a poder pagar. En este contexto y con un mercado interno que tiende a achicarse, por lo que vos decías recién, ¿no? Esto de ahora, sí. A ver, vamos a poner un poquito la discusión. Ayer estuvo Macri con Susana Jiménez y planteó el tema de por qué sacaba el cepo y por qué tenía esta obsesión de sacar el cepo. Me parece que la discusión, en todo caso, se podrá ver en 3 o en 6 meses si Macri fracasó o no. Yo siempre digo, si la inflación te come en 6 meses la suba del dólar, es decir, que en 6 meses, en agosto, estamos diciendo que barato el dólar a 14, Macri fracasó. Como le pasó a Kicillof en su momento o a Cristina en los últimos 3 años. Es muy simple, se puede ver en ese momento. Lo que pasa es que si no salía del cepo, Macri era de la Rúa. Si se quedaba con el dólar a 10 y buscaba financiamiento para bancar el dólar a 10, era de la Rúa. Es decir, empezaban a crear, lo dijo ayer Miguel Bain, me parece es un diagnóstico por los economistas. Vos no podés quebrar la economía al estilo de como lo hizo Cavallo en su momento, o como lo hizo Martínez de Oz, o el atraso cambiario, como lo hacen siempre. Pero Blecher planteaba la competitividad no solamente vía devaluación, y esto es algo que tenemos que entender, que no podemos pensar que podemos ser competitivos solamente vía eso o vía ajuste de salario. Si empezábamos a dar otra discusión, hoy queremos ser competitivos solo vía dólar. Y están bajando retenciones, como dijeron, en sectores como, por ejemplo, en el sector nuestro se planteó la baja de retenciones, pero de toda la cadena de valor. O sea, una cosa es bajar las retenciones a las manufacturas, a cero, y otra cosa es bajarle el mismo porcentaje al cuero crudo, al cuero semiterminado. O sea, digo, es regresiva. Entonces lo que tenemos que sentar a discutir, me parece, con las CA, lo mismo que la limitación de comercio exterior. Tenemos que sentarnos a discutir hacia dónde vamos, porque hay medidas que por ahí pueden tener buena intención, como la baja de derechos, pero que si aplican lineales, realmente nos quedamos, en este caso, sin cuero en la Argentina. A ver, acá hay una verdad de perogrullo. Sí. En economía todo es arbitraje. Por supuesto que hay variables que cuando se afectan tienen que ser ajustadas por otras variables y por supuesto que en cualquier medida económica hay sectores que se benefician más que otros y otros que se perjudican, pero no siempre es así. Acá hay una dialéctica que se ha planteado en los últimos años de que siempre hay algunos que tienen que ganar y otros tienen que perder. Hay momentos en donde se pueden generar situaciones en donde todos, por supuesto es alguno más que otro, pero digo, esto es objetivo y en este sentido, ¿qué quiero aclarar? No me gustaría dejarlo pasar, porque realmente esto es objetivo y es lo siguiente. Respecto de la medida tomada con el impuesto a las ganancias, habría que hacer bien el cálculo, yo sinceramente no lo hice, pero para las distintas escalas de sueldo que se han adaptado, que son las menores, es una mejora en los ingresos del año 2016 e inclusive el aguinaldo del 2015 de aproximadamente entre el 15 y el 20%. La inflación no subió eso. No empecemos a dar por sentados cosas que no han ocurrido. De manera que hoy los trabajadores de menos de 30.000 tienen mayor poder adquisitivo que hace 6 Ahora, días. Igualmente, digamos que esa medida Macri la tomó forzado por los sindicatos. No, de ninguna manera, Maxi lo había prometido en campaña, de ninguna manera. Pero le iba a dejar para el año que viene y los sindicatos le dijeron, Moyano le dijo, hacelo a fin de año porque
así la cosa no va. Primero que no es así y segundo, si hubiera sido así me parece bien, porque de eso se trata. Diego, hoy se reunieron Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, con los sindicalistas. Sí, Jorge Triaca, que en realidad había anunciado que la exención del medio aguinaldo quedaba para, bueno, más adelante, lo mismo que la actualización del impuesto a la ganancia. Después salió Macri y aclaró a través en ese momento una comunicación de Facebook que quedaba exento el aguinaldo. Hoy Jorge Triaca se reunió con un sector del sindicalismo, porque mañana va a haber una reunión muy grande en la CGT donde va a estar los gremios de la CGT de Moyano, los gremios de la CGT de Antonio Caló y también lo que se conoce como los independientes y los gordos, ¿no? Distintas facciones, además de Luis Barrio Nuevo. Todos esos en función de una unificación, en función de las paritarias, del escenario que viene hacia adelante. Lo que hizo hoy Triaca fue adelantarse, de alguna manera, y reunirse con un sector. Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, que ya designó a uno de sus hombres al frente de lo que va a ser la Superintendencia de Servicios de Salud. Eso está ya confirmado. Es decir, exacto. Hay un sector de la CGT que se reunió hoy con Jorge Triaca. La idea es un poco desactivar la unidad del sindicalismo, ¿no? Aunque Macri quiere un sindicalismo unido, pero no lo quiere en contra del gobierno. Por eso Triaca está trabajando para atender, bueno, a algunos de esos sindicatos, como lo insisto hoy, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri y algunos otros. Esto decía Macri ayer con Susana Jiménez. El ministro de Economía anunció, después del apoyo que hemos tenido del gobierno chino, de los empresarios, de los exportadores, unos créditos que hemos conseguido con los bancos, que a partir de mañana la gente vuelve a poder comprar y vender dólares sin ser delincuentes, sin tener que hacerlo bajo un arbolito, como le dicen ahí en Florida. Sí. Y la verdad que vamos a ir... Y el 35, perdón, presidente Mao, la de la libreta no, ¿cómo se llama? Tarjeta, ¿nos van a devolver el 35 o no? No, ya van a pagar y comprar la tarjeta lo que vale el dólar. Ya no se devuelve. No, ya sí, pero los que hemos comprado con el 35... Sí, eso es así, los derechos adquiridos. No creo que lo cobremos. Sí, sí, vas a ¿Vos cobrar. crees? Sí. Ay, qué suerte. Gastaste mucho, veo. Bueno, claro, Susana está preocupado, como están preocupados muchos, de lo que se fueron al exterior en el último año y querían saber si el recargo del 35%. A ver si se entiende, yo insisto, es muy fácil, en 3 meses, en 6 meses sabemos si Macri fracasó y tiene que redefinir todo su programa económico o empieza a construir políticamente a partir de una medida económica acertada. Va a depender de la inflación, de si la inflación se le dispara y sobre eso tienen que ir los salarios y después tiene que ir de nuevo el dólar, bueno, fracasó. Pero 6 meses en política... Ahora, lo que se hizo en el último año fue una transferencia de 13.000 millones de dólares, Susana entre ellos, a sectores que compraron el dólar baratito, que era lo único que no había aumentado en el último año en toda la economía, y lo gastaron en el exterior o lo atesoraron. Eso es lo que ocurrió, se vació el Banco Central. Yo te quería plantear otro tema que tenía que ver con, aprovecho que estás acá, Nicolás, el tema de la administración del comercio exterior. Ayer me preguntaban si era bueno o malo el tema de las DEJAI que estuvieron. En sí mismo no es ni buena ni mala. El tema es seguir administrando el comercio exterior. En este momento plantean licencias automáticas y licencias no automáticas. Nosotros hemos trabajado con licencias no automáticas en concordancia con las cámaras, porque hoy se plantea bajar de 19.000 posiciones arancelarias a 1.000. El problema es que hay muchísimas más sectores sensibles que tienen posiciones arancelarias que hay que defender, porque eso sí te invade de productos. ¿Ustedes temen que Macri abra la economía y barra con la industria nacional? No. Lo que yo planteo es que nos tenemos que sentar, porque los sectores sensibles son los que tienen que estar comprendidos en el esquema de licencias no automáticas. Porque una cosa son los insumos, porque ojo cuando se habla de apertura de economía, porque ahí estamos hablando de insumos, de la industria, está fantástico, pero si llegamos a entrar bienes terminados, tenemos un resentimiento muy grande en lo que son las industrias y el mercado interno. Por eso digo, hay que trabajar con la Cámara, hay que sentarse, hay que ponerse a trabajar, porque si los sectores sensibles quedan fuera de eso, se nos llena de productos importados, se resiente el trabajo y el salario de la mayoría de los trabajadores, que no es el que paga ganancias, sino el de 8.000 pesos que decía el Pollo. Bueno, va a salir más caro importar, porque 14 pesos es más caro que, es decir, si entran pilchas, ropa, calzado a 14 pesos, es más caro, va a salir más caro importar. Sí, pero acá ahora pagamos, es insólito que los empresarios argentinos acá no pagamos salario chino, ni queremos pagar salario chino. Pero ¿cómo puede ser que en Estados Unidos sea más barato la pilcha que en la Argentina? Maxi, salgamos un poco del corto plazo, porque acá, para tener éxito, tenemos que tener medidas de contingencia, que son las urgencias, y insisto con el punto de Pollo, son las urgencias sobre todo de los trabajadores que han sido afectados. Porque digo, yo agarro el guante de lo que decía recién. Esa transferencia de 13.000 millones fue un subsidio a las clases ricas, que la hizo el kirchnerismo. Entonces digo, nosotros venimos por otra cosa.
punto número uno. Pero lo más importante, además de trabajar sobre el corto plazo, es trabajar sobre el largo. Es decir, acá lo importante es volver a crecer. No podemos estar todo el tiempo pensando en los próximos 2 o 6 meses. Tenemos que pensar en los próximos 20 años. Y para pensar en los próximos 20 años, yo no tengo duda que hay que sentarse y conversar minuciosamente con las cámaras, así también como con los sindicatos. Y acá no hay presiones, hay diálogo y hay planteos. Y hay reconocimiento a veces de que hay mejores formas de hacer las cosas que las que uno plantea inicialmente y que puede ser propuesto por un sindicato, por una cámara, de cualquier signo político. Digo, empecemos a acostumbrarnos a que esto está cambiando realmente. No, frío. Mirá, vos preguntabas por qué es más barato comprar una pilcha en Estados Unidos. Sí. Que evidentemente la presión impositiva sobre el que produce y sobre el comercio es diferente a la de acá. Acá en el mediano plazo habrá que discutir la matriz impositiva de la Argentina. Hay impuestos que son tremendamente recesivos. Eso, en la provincia de Buenos Aires, los ingresos brutos que te va acumulando una sobre otra. Esto es lo que hay que discutir en la Argentina que viene. Si no, evidentemente, pasamos pendularmente de una economía súper ajustada a una abierta y no encontramos el camino. Pero aparte, Maxi, muy cortito. Digo, nosotros nos preocupamos por el producto terminado. Pero es imposible pensar que nosotros vamos a producir más barato si estamos inhibidos de importar tecnología. Es ridículo realmente. No, por Entonces, eso yo hay que ocuparse de largo plazo. por eso te hablé de los bienes terminados. Y lo otro es que no se puede. Nosotros no pagamos sueldos chinos, no queremos pagar sueldos chinos, está claro. Entonces, cuando tenemos que competir con esas economías, competimos con sueldos de $500 y hoy un sueldo de estos, que dice el pollo 8.000, termina siendo el empresario en la orden de los $1.500. Entonces, ojo, no podemos discutir ser competitivos vía ajuste de salarios, ¿sí? Porque además ese trabajador consume en nuestro mercado, que es de donde vivimos la mayoría de las pymes. La devaluación es exitosa si no se trasladan los precios a los precios y los precios no aumentan más que la devaluación. Es decir, si Argentina se abarata en dólares y en todo caso es un problema de pérdida de poder adquisitivo de sectores de clase media alta que van a viajar al exterior y que obviamente le va a salir todo más caro porque van a gastar a 14 pesos en el exterior. A Susana, por ejemplo. Eso sería exitoso. Ahora, es decir, que solamente te salga más caro ir al exterior, comprar afuera, pero acá los precios no aumenten y no se disparen los precios y después los salarios y demás. Bueno, hay alerta de los sindicatos porque dicen, ojo que estamos en la de siempre, subió el dólar y ahora viene el garrotazo de los precios que nos saca parte de los salarios. Insisto en la necesidad de tomar el reclamo, te hago para que llegue, nosotros estamos pidiendo una audiencia con Macri, queremos ir a discutir seriamente el tema. No vamos por la caja de las obras sociales, ¿cómo me entendés? Queremos discutir seriamente el problema que están atravesando los trabajadores, porque hay muchísimos trabajadores que cobran 6.000 pesos y por más que vos subas, que a mí me beneficia como gremio, subas el impuesto a las ganancias, que yo hice 3 paros nacionales para que me lo reconozca el gobierno anterior. Sí, me parece muy bien, pero eso es la mitad de lo que estamos reclamando. Necesitamos sentarnos a discutir porque nosotros, antes de fin de año, necesitamos buscar una forma de que sea compensado lo que hemos perdido los trabajadores por la devaluación y por la inflación que hay. No solo me comprometo a llevar la carta, sino te invito además que lo traslademos al ámbito del Congreso y armemos una comisión interpartidaria para discutirlo también. Bueno, ahí está, como dice el kirchnerismo, la derecha y la izquierda se juntan y establecen un nuevo diálogo. ¿Por qué le dicen de derecha al pollo? Yo quiero aclarar porque hoy recién le comenté, yo soy de los que creo en el diálogo. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo nuestro compañero Nicolás del Caño de no ir. Yo hubiese ido y le hubiese planteado todos los problemas. Nosotros estamos muy preocupados por Cresta Roja, por la situación de muchos trabajadores y en el único lugar, como lo hice con Randazzo, como lo hice antes con Schiavi, como lo hice con todos los que estuvieron en los gobiernos. Yo soy secretario general de un gremio y me tengo que sentar a discutir con el que ganó las elecciones. Ojo, en cualquier momento vemos la foto Macri y el pollo sobrero, con audiencia en la Casa Rosada. Bueno, sí, una pregunta para Nicolás Massot. Había anunciado Macri que iba a ampliar la asignación universal a 1 millón de hijos de monotributistas, a los monotributistas, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la asignación universal y con las jubilaciones frente a esta devaluación? Es decir, si va a haber algún aumento de emergencia o hay que esperar hasta que... Marzo y septiembre, claro. Hasta marzo y septiembre, porque la devaluación fue ahora, ¿no? Bueno, en realidad me parece que acá lo importante es incorporar el diagnóstico permanente, porque cada una de estas medidas, por supuesto, incide en lo general. El 82% móvil y la ampliación de la asignación universal por hijo son compromisos de Mauricio que, como ha demostrado hasta ahora, los va a honrar. ¿Va a cumplir con el 82% móvil?
Sí, lo ha dicho. ¿De la mínima o de la...? No, las leyes que están planteadas son del salario, el 82% del salario... ¿Pero por eso, de la mínima o del salario que un trabajador se jubila y da el 82%? Bueno, es parte de lo que hay que discutir. Coincido, creo que hay que ver el detalle, pero lo que quiero decir en definitiva es, el fondo de las medidas estuvo planteado y va a ser honrado. La forma y los tiempos dependen de que ya hemos tomado algunas decisiones como prioritarias. Entonces, por supuesto, no estamos en condiciones con la herencia que tenemos de tomar todas las medidas juntas. Algunas sí, fueron las que se han porque los jubilados seguramente van a reclamar un aumento de emergencia a través del ombudsman de la tercera edad, seguramente lo va a reclamar, así como plantearán algunos que perciben la asignación universal, que no tienen representación a diferencia de los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos tienen una representación, pero los que cobran la asignación universal o los jubilados tienen poca representación con capacidad de interlocución, digamos, con el poder político. Tienen una representación con nosotros. De la oposición, claro. Lo hemos planteado, el 82% móvil, ambos candidatos en el balotaje se hicieron cargo de manera diferente. En el caso del presidente Macri no habló de la mínima, habló de llevar adelante el proyecto tal cual lo veníamos planteando desde el Frente Renovador. De hecho, hubo intercambio de técnicos. Sí. Lo que tenemos que ahora estar encima para que eso se empiece a cumplir. Obviamente no se pueden pedir milagros de un día para el otro, pero hay que poner el futuro en ese. Vamos hablando de una tanda, cuando volvamos declararon la emergencia en seguridad. ¿De qué se trata hoy? La emergencia de seguridad en todo el país. Ya volvemos. La Boca, San Telmo y Barracas, la zona de tradición turística y artística, ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto. Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Sana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento. ¿Me ayudás a bajar una aplicación, querido? ¿Ahora? Sí, ahora. Si te van a interrumpir, que sea con una tablet Samsung en 12 cuotas sin interés de 224 pesos con 91. Garbarino, pensamos en vos. Álamos, el Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1 en el ranking oficial de exportaciones. El Malbec argentino preferido en el mundo es Álamos. No te pierdas la semana de shoppings del Banco Ciudad. El viernes 18 de diciembre tenés un 25% de descuento en tus compras con tarjetas de crédito y un 30% de descuento con tarjetas Internacional, Gold, Platinum, Black y Signature en comercios adheridos de Unicenter Shopping, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Palermo, Lomas y Escobar, Factory Parque Brown, Quilmes y San Martín. Hasta 3 cuotas sin interés, sin tope de devolución. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Che, medio rara la nueva, ¿no? Igual me he comido cada bicho que... Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Digestión lenta. ¿Le puedo dar un consejo? Si es por excesos en comidas y bebidas, Palatrovil lo resuelve. Una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Digestión lenta, Palatrovil lo resuelve.
Seguimos en Plan M. Bueno, se decretó la emergencia en seguridad. ¿Qué es la emergencia en seguridad que anunció la ministra Bullrich? Bueno, en principio la reunión de Bullrich con los 21 secretarios de seguridad de todo el país, con las autoridades de las distintas fuerzas, de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura, para declarar un plan de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra la inseguridad y además la creación de 2 secretarías. Una Secretaría de Fronteras, que va a tener que ver con la lucha contra el narcotráfico, y también una Secretaría de Seguridad Interior. Estuvo también ahí Gerardo Milman, que es el segundo de Patricia Bullrich. Bueno, habrá que ver a partir de ahora cómo se desarrolla. Lo principal fue armar una reunión del Consejo de Seguridad Interior con todos los secretarios de seguridad de todo el país. Donofrio, ¿cómo lo ven desde el Frente Renovador de Sergio Massa? Hoy entró casualmente también a la provincia el proyecto de emergencia en seguridad en la provincia. ¿Eso qué significa? ¿Más policías en la calle? ¿Qué significa? A ver, básicamente facilitar compras directas sin pasar por la ley de contabilidad. O sea, no hay nada con la ley de emergencia que no puedas hacer en la misma gestión. Ahora, ¿yo qué señalo? Si cuando analizo el presupuesto, ¿no?, veo que la plata para mantener una comisaría sigue siendo que alcanza para 2 días. Si el combustible lo tienen que completar los intendentes. Si no está la plata suficiente, estamos invitando al comisario, salí a buscarla para completarla. Entonces, me parece que lo que verdaderamente tiene que cambiar en la seguridad, hoy nos está dando. Con el título no hacemos nada. Ahora habrá que ver qué es lo que se está proponiendo de fondo. Diego, estuvo también Macri con los QOM, lo recibió finalmente a la semana de asumir, lo recibió a Félix Díaz. Sí. Bueno, habían ya levantado la carpa después de mucho tiempo, un acampe que en realidad se había iniciado durante el gobierno una señal de Cristina Fernández. política, porque estuvo 2 años con la carpa en la 9 de julio esperando una audiencia con Cristina. Cristina nunca se la dio. Sí, Macri lo fue a ver durante la campaña también. Bueno, habrá que ver ahora seguramente si se compromete con los reclamos que están haciendo la Comunidad de la Primavera, los COM. Hay que seguirlo de cerca. Cristina nunca lo recibió a Félix Díaz porque Cristina tenía una alianza con Gildo Infran, con el gobernador de Formosa. Lo que sucede es que me parece que Macri ahora también tiene un acuerdo con Gildo Infran. Bueno, estuvo Gildo Infran, Formosa, ¿no?, en la asunción del es uno de los gobernadores peronistas, viste, que va mutando según el gobierno de turno y va acordando con el gobierno de turno. Me parece que ya acordó. Estuvo en la jura ante la Asamblea Legislativa. Recibió a Félix Díaz, pero al mismo tiempo tiene ahí el acuerdo con Gildo Infran. Vamos a ver para dónde... Bueno, hoy Macri lo llamó por teléfono al Papa Francisco, que es alguien también muy cercano, para saludarlo por su cumpleaños, pero alguien muy cercano, que fue uno de los primeros, Francisco, que pedía que lo recibir a Félix Díaz. Nos estamos despidiendo. Gracias a todos por haber venido esta noche a Plan M. Quédense con María O'Donnell, que ya llega con 50 minutos. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana viernes, noche de picada con periodistas. Chao, pásenla bien.